Para el arranque directo del motor trifásico por pulsador sostenido, vamos a usar el motor de 6 borneras. En este caso, pues voy a colocar un texto: arranque directo del motor trifásico. Voy a colocarlo acá. Como es un renglón muy largo, no va a caber todo en ese mismo texto, entonces usamos dos. Sostenido. Entonces vamos a usar por pulsador sostenido. Voy a colocar acá. El resto de textos pues lo llena dependiendo de cada actividad que vaya a desarrollar o de cada cosa que tenga. Vamos a trabajar con un motor trifásico, va a estar conectado en estrella. Sin embargo, no voy a hacer uso de varias cosas. Entre ellas, pues vamos a tomar por referencia una instalación que dice línea, 3 líneas, más neutro, más protección externa. La voy a ubicar acá. Normalmente, pues yo tengo que controlar un motor que tenga alguna característica específica. Entonces, una característica de potencia, una característica de corrientes, una característica de conexiones. Para el KDSIMU es genérico. En este caso, pues el motor que vamos a usar es el que tiene la posibilidad de desarrollar sus conexiones tanto en Y como en delta. Es decir, un motor que tiene 6 borneras disponibles. Normalmente estaríamos hablando de un motor de nomenclatura vieja, sin numeración. Entonces tendríamos una bobina U, en este caso con nomenclatura nueva, inicio, final de la bobina, U1, U2, B1, B2, W1, W2. Cuando yo quiero conectar en Y, pues tendré que colocar todos los finales o todos los inicios en un solo punto. O si quiero conectar en delta, inicio con final de la siguiente bobina. En este caso, pues es más sencillo desarrollar la conexión en Y que la conexión en delta, pues por la cantidad de conductores que se van a colocar. Para efectos de lo primero que voy a colocar un fusible seccionable de tres polos. Ese lo voy a reemplazar ahorita por la protección automática que tenemos. Voy a desarrollar la conexión de las 3 líneas a los 3 inicios de este elemento. Realmente cuando cierre, entonces voy a ver el cambio de color en las líneas, pero el motor no va a arrancar porque no tiene el elemento correctamente conectado. Voy a trabajar entonces con el conductor normal. Voy a hacer una conexión de W2 a B2 y luego de U2 para generar el nodo, para asegurarme de que va a funcionar correctamente. Cuando ya cierre, pues el motor me va a indicar que tiene un sentido de giro y que va a funcionar. Ahora, este elemento voy a reemplazarlo por todo lo demás que va dentro del elemento de potencia. Para efectos prácticos, yo creo que seleccionaré esto y lo voy a desplazar un poco hacia abajo. Voy a minimizar un poco el zoom y estos conductores que están acá, sí los voy a eliminar. La conexión en Y, entonces, pues tengo un punto neutral. Ese punto neutral no va hacia el neutro. Puede ir, pero nos va a generar, si hay un desbalance en la vida real de alguna de las dos cargas, nos va a generar una corriente por ese neutro y no es conveniente. Entonces, lo primero que nos pide el elemento es que esté protegido con un interruptor automático, de 3 polos. Entonces, nuestro primer interruptor será este que dice F, y ahorita vamos a colocar las etiquetas correspondientes. Y pues es un interruptor automático que cuando pase una corriente más alta de lo normal, disparará su protección magnética, y cuando pase mucho tiempo una corriente nominal, va a disparar su parte térmica. Luego de eso, nosotros normalmente ubicaríamos ahora sí el contactor. En este caso, pues vamos a usar un contactor de 3 polos.
y ahorita le colocaremos el nombre. Luego de ese contactor, en orden de bajada, estaríamos hablando del relé térmico. En este caso, este que está acá. Normalmente, entonces, también los motores pueden controlarse con elementos de tipo guardamotor o de limitadores de tensión o limitadores de corriente. Podríamos modelarlos como un disyuntor. Y tendríamos un diferencial en el caso de que tengamos necesidad de saber si hay una diferencia de corrientes por fase, que sería una forma de detectar que una carga está desbalanceada o que una línea del motor pudo haberse caído. Cuando hay diferencia de esas corrientes, pues se va a disparar esa protección también. Ese sería el orden de mi circuito de potencia. No tengo más en ese circuito de potencia. Literalmente estaríamos hablando acá de que si ya cierro acá, mi motor debería arrancar cuando KM cierre. Sin embargo, tengo varias etiquetas que están por defecto. Una de ellas es esta. Yo voy a colocar este interruptor, este automático, lo voy a llamar F1, porque pues más adelante voy a colocar un F2. Y lo mismo voy a colocar acá con KM, voy a colocar KM1. Y para F térmico voy a colocar la palabra F y una T minúscula, FT, para acordar. En este caso, cuando coloqué ese FT, se me duplicó. Entonces voy a borrar este y voy a traer el FT. No quiero que se llame F, pero se va a duplicar por un error del programa que está ahí. Listo. Normalmente en el circuito de potencia no tengo nada más, pero en el simulador la gente acostumbra a colocar L1 por acá, L2, colocar las dos líneas por acá para el circuito de fuerza, alejadas. En la vida real nosotros estaríamos trabajando para la alimentación con la misma instalación de donde tomé la energía para esta, a menos que pues sea una instalación de 400, 500 voltios, 600 voltios, y mi instalación de control yo la quiero hacer, por ejemplo, en corriente continua o en 120 voltios. Supongamos que es la instalación que tenemos en el banco de trabajo de 120 voltios de tensión de fase, y me piden que el control esté a tensión de línea, es decir, entre dos líneas. Puede ser la 1, la 2 y la 3, o la 3 y la 1, cualquiera es la misma. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es tomar la línea, hasta acá nomás, voy a tomar la otra línea, la 2, y voy a ubicar un segundo interruptor automático, una segunda protección. Por eso dije que iba a usar un segundo interruptor, por eso este será F2. ¿Qué pasa si lo dejo con la misma F1, por ejemplo, con la misma etiqueta? Cuando yo active uno, el otro se va a activar de una vez. Y no es conveniente porque pues tampoco va a pasar en la vida real. Ahora, pues estas dos líneas me van a servir para ubicar ese control. Normalmente entonces una línea se ubica arriba y otra línea se ubica abajo. Entonces pues yo voy a usar la línea 1 por arriba y la línea 2 por abajo. Creo que me va a hacer falta espacio, entonces voy a bajar un poquito más por ahí para ubicar mi circuito de control. ¿Listo? Normalmente pues entonces esto puede verse un poquito mejor, entonces podría darle la vuelta si es el caso y empezar pues con la línea 1, la línea 2. Voy a borrarlo otra vez como era que estaba acá. Pero si yo quiero que esto se vea mejor, posiblemente mi opción no sea esa, sino simplemente desarrollar la conexión acá arriba al revés. Es decir, ahorrar los puntos porque los puntos son conexiones. Es decir, si yo tomo entonces mi línea 1
y mi línea 2 para control, pues acá voy a conectarme a la línea 2 para generar la línea inferior y aquí me voy a conectar a la línea 1 para generar la línea superior y tengo el circuito más ordenado. ¿Listo? Dentro de ese control entonces pues yo voy a empezar normalmente con un elemento de tipo paro pulsador Z que va a ser por ejemplo el paro de ese circuito. En este caso pues yo voy a tener un interruptor de tipo Z directamente conectado a la línea de arriba. Y ese control es el que me va a activar este elemento. Entonces, por ejemplo, ese elemento pues se va a llamar bobina. Ya vimos en la parte física que es un par de conexiones del mismo contactor. Si yo, por ejemplo, ubicara directamente a esa bobina la conexión, esta bobina es del mismo contactor que estoy trabajando, o sea que se llama KM1. Cuando yo active mi línea de potencia y active los interruptores de la línea de control, debería activarse todo este elemento. Sin embargo, esta línea que está acá está en gris. Eso quiere decir que aquí no hay conexión en este pedacito. Entonces debo revisar de esas conexiones qué existe y qué no existe. Entonces pues borro lo que tengo y ubico correctamente la conexión. Esto va a suceder en este programa. Yo sé que es molesto, pero es también porque el programa es tan sencillo y no tiene mayor eh, complicación. Vamos a ver cuál es el inconveniente acá. Acá. Entonces el inconveniente era esta conexión que llegó desde acá, pero pasó derecho. Efectivamente aquí ya está la línea. Voy a tomar entonces desde este punto hasta el punto inicial de la bobina del contacto. Y pues ya tengo entonces este contacto cerrado. Tan pronto cierre acá, pues tendré mi motor girando. ¿Listo? Aquí, cuando yo le dé doble clic al interruptor térmico, al relé térmico, pues tendría una, una falla de ese motor, digamos, de ese motor de ese sistema por la parte térmica, pero pues no tengo nada que me active. ¿Listo? Entonces, nos dijeron que el control era por un pulsador sostenido. Entonces, dentro de los elementos voy a buscar un pulsador normalmente abierto que correspondería entonces al pulsador de arranque de este elemento. Sin embargo, si se dan cuenta, aquí hay un error y es el doble label. Entonces, pues como este es normalmente abierto y el otro es normalmente cerrado, debo garantizar que este de acá entonces tiene un nombre. Voy a colocarle stop, o más bien emergency stop. Y este de acá le voy a colocar start. Listo, le puedo colocar cualquier nombre realmente. Entonces ya tengo acá mi circuito arrancando por pulsador. Sin embargo, entonces debo incluir varias cosas. Una es esta protección térmica para que el elemento funcione. Este de acá, porque si se activa no va a hacer nada. Ese elemento térmico debe ir dentro de todo el elemento de control
Pues debo pensar ahora sí en compuertas lógicas. Básicamente lo que tengo para que este motor arranque es el elemento de la protección térmica, normalmente cerrado, es decir, mientras no se active debe estar funcionando. Nosotros lo vimos en la de parte física, entonces es simplemente un elemento que tiene dos contactos, uno abierto, uno cerrado. Escogemos el cerrado y voy a tener tres contactos en serie, solamente que tengo una entrada negada, dos entradas negadas y la tercera entrada sin negar. Entonces ya tendría acá el funcionamiento de ese elemento por pulsador. Bueno, pues tengo que activar la energía y va a funcionar. Tan pronto se dispare FT, pues debería entonces irse la falla térmica y abrirme este elemento. ¿Qué va a pasar entonces? Pues que como es un pulsador, no lo voy a poder colocar continuo para que el clic me sirva para ir hacia el otro lado. Entonces, pues voy a cambiar el pulsador por un interruptor. Sí, normalmente abierto. Y ese interruptor entonces pues lo voy a conectar en el punto donde va el pulsador. Ahorita pues en la vida física pues sería dos personas trabajando, pues perfectamente una puede hacer el test de la función térmica. Entonces ya tengo mi arranque sostenido, pues entonces es un interruptor en lugar de un pulsador, puede ser una llave, un interruptor de tipo llave. Y aquí ya tengo entonces el disparo térmico. Cuando le doy doble clic aquí al térmico, pues se me va a disparar. Ese contacto va a activarse y pues el contacto me va a quitar la línea de control, me va a desenergizar la bobina y pues el KM1 va a salir de línea. En ese sentido entonces pues ya tengo prácticamente desarrollado. Hagan de cuenta que este es un pulsador, porque en el primer ejercicio dijimos que era un pulsador lo que se iba a trabajar. Entonces por pulsador sostenido. En ese sentido ya tengo la posibilidad de colocar todas las otras condiciones como son señalizaciones, por ejemplo, pues en últimas me van a permitir tener esa, digamos, como funcionalidad también de la señalización. Entonces, por ejemplo, tengo un piloto. Para que este piloto funcione en la vida real debe soportar 220 voltios. Entonces, para colocarle que es la lámpara 1, esa lámpara 1 de color verde me va a mostrar marcha. En ese sentido, pues ya tengo la posibilidad de conectarlo a algún lado. Normalmente pues se conectará en paralelo a la bobina de ese contactor. Si ya tengo marcha, paro, ¿cierto? Sin embargo, pues yo tengo acá un error y es este de acá, es un pulsador, es decir que retorna normalmente pulsador Z y pues yo necesitaba más bien un interruptor. ¿Listo? Eh, Normalmente entonces este no debería devolverse, funcionaría como un interruptor también, ¿cierto? Porque pues no se devuelve a menos que yo lo desenclave mecánicamente. La otra señalización que nos pide es la señalización de falla. Entonces la señalización de falla la voy a ubicar por acá. Voy a colocar una lámpara 2, coloquémoslo amarillo. Y pues la señalización de falla depende del elemento térmico. Entonces, en el caso del elemento térmico, este físicamente tiene otro contacto, normalmente abierto, por acá, que sería este de acá. Entonces, del elemento térmico, del mismo elemento térmico, o sea que su nombre es FT,
el que yo usé para acordarme, y me doy cuenta que este dice 95-96 y este dice 97-98. En el elemento térmico esa es la nomenclatura, 95-96, 97-98. Y este lo voy a conectar directamente a la línea de alimentación y a este elemento. Entonces nuevamente vamos a probar, energizamos, arrancamos, tengo mi motor andando y tengo la falla térmica y se me va a disparar este elemento. ¿Listo? Ahora supongamos que necesito también mostrar un, una falla, un paro. Entonces pues necesitaría mi otra lamparita de otro color y que pues con la lógica que yo tengo se energice hacia el otro lado. Si nosotros tradujéramos este circuito de control, tendríamos una compuerta AND para estos dos elementos con dos salidas, tres entradas, y tendríamos acá una compuerta negadora del funcionamiento de este elemento, por ejemplo. O tendríamos simplemente una cuarta entrada que sería de acá. Eso sería todo para este elemento, es un arranque directo por pulsador sostenido, entonces aquí este de acá, volvamos a colocar con el pulsador sostenido, creo que es este. Bueno, Emergency Stop o paro de emergencia, y tendríamos de pronto para los de más adelante un segundo pulsador para hacer el paro. Entonces por pulsador sostenido y pues lo que pasa es que no tengo la posibilidad de hacer el térmico con otro clic. Bueno, sí, sí lo pude hacer. Me llevé el clic sostenido hasta acá y le di doble clic encima. Entonces así tenga mi pulsador activo acá, ya tengo pues el disparo térmico y no va a funcionar. ¿Listo? Entonces eso sería todo por este video.